Bueno, ya estamos de regreso y queremos conversar de esta propuesta que ha generado hartas reacciones en el día de hoy, de una posibilidad de un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hay algunos diputados, sobre todo el oficialismo, que cuestionan, consideran que esta medida es inoportuna, pero queremos profundizar precisamente en las razones, en las características que debiese tener esto desde el punto de vista legislativo. Tenemos la comunicación hasta ahora con una de las impulsoras, con la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana, un gusto. Diputada, bueno, profundicemos un poco porque aquí nuevamente se requeriría de una reforma constitucional. Entiendo que usted lo está presentando como una reforma constitucional transitoria. ¿Cuáles son las razones de fondo, obviamente, para impulsar esto? ¿Y cuál es el apoyo, me imagino, ya y los cálculos que se manejan de quienes dentro de los parlamentarios estarían dispuestos a apoyar esto? Bueno, Viviana, se trata efectivamente de una reforma transitoria tal como fue la anterior, ¿cierto? Pero que a mi juicio tiene algunas mejoras respecto de la legislación que aprobamos hace algunas semanas, porque significa, al igual que la anterior, poder sacar hasta el 10% de los fondos de ahorro de pensiones de cada una de las personas, de manera voluntaria. El que no quiere sacarlo no lo tiene que sacar. Pero se mantienen los montos, ¿cierto? Que son de 150 UF como el monto superior y 35 UF el inferior, y quienes tengan menos de 35 UF en todos los casos ya lo retiraron, por lo tanto no estarían acogidos a este nuevo retiro del 10%, en tanto no tienen fondos para retirar. Y hemos querido mejorar esa legislación al menos en dos aspectos. El primero es que sea en una sola cuota, no en dos como el retiro anterior, que significó, yo creo, un enredo. En definitiva, habría sido mejor que se pudiera retirar de una sola vez en el retiro anterior. Es lo que ha ocurrido, ¿cierto?, en estas largas colas, en que en dos oportunidades tiene que ir la gente a hacer sus retiros. En este caso es una sola cuota a los 30 días de solicitarla, y tiene también otra mejoría respecto del retiro anterior, Viviana, que es el que se refiere a los papitos corazones, esto que quedó al descubierto con el retiro del 10%, ¿cierto?, que son los padres que no pagan sus obligaciones, sus deudas de alimentos. Y en este caso existe la posibilidad de embargar directamente esos fondos sin tantas intermediaciones, de manera tal que efectivamente esos fondos lleguen a los alimentarios a los cuales se les adeuda. Diputada, dentro de los argumentos para impulsar esta medida, usted ha planteado en el día de hoy que tiene que ver con la tardía respuesta y con la situación que sabemos que están enfrentando muchos chilenos de una profunda crisis. Pero me quiero quedar con un tema que fue de discusión y de debate, que tenía que ver con la excepcionalidad de este primer retiro. Y las voces críticas decían, bueno, nada nos asegura que más adelante se vuelva a decir que es necesario abrir otra opción, la crisis no sabemos cuánto va a durar. Entonces, ¿cómo usted también responde a aquellos cuestionamientos que precisamente anticipaban que esto podía pasar y que iba a terminar afectando muchísimo los fondos, más bien las pensiones, que ya sabemos lo bajas que son el día de mañana? Claro, en un lenguaje poco ortodoxo yo tendría que decirle que en realidad esas críticas o esas formulaciones me importan un reverendo pucho, la verdad, Viviana. A mí lo que me interesa y lo único que me importa es el hambre y la cesantía a la que está enfrentada la gente, que no se solucionó, por cierto, con el primer retiro, porque la cesantía aumenta, ¿cierto? Vamos a llegar pronto al fin de este cobro parcelado del retiro de cesantía, por ejemplo, y qué va a hacer la gente después de eso sin ningún recurso. Está clarísimo que las entregas que ha hecho el gobierno, las ayudas del gobierno, han llegado pésimo o no han llegado, simplemente no han sido capaces ni siquiera de repartir eficientemente cajas de mercadería. Y por lo tanto la situación ha empeorado respecto de la que teníamos en el primer retiro del 10%. Y a mí, en realidad, los críticos estoy esperando que vengan, como ocurrió en la oportunidad anterior, todos los economistas y expertos, ¿cierto?, de la concertación, de la derecha, unidos a coro, diciendo que esto significaba un escándalo prácticamente, ¿cierto?, que destruía un sistema de AFP. Evelyn Matei sosteniendo que se iba a incendiar Chile si es que se aprobaba el retiro del 10%, y resulta que esas mismas personas las hemos tenido en los últimos días, también a coro, reconociendo las virtudes que tuvo el primer retiro. Bueno, a mí lo que me interesa no es la opinión de los expertos, sino que es la gente que está en su casa escuchándonos en este momento y que no sabe cómo va a pagar sus deudas y cómo va a pagar la comida la próxima semana.
Y es a esas personas a las que está dirigido este proyecto, en la medida de lo posible, porque hay que decir, Viviana, que el universo al cual va a poder beneficiar este retiro, si se tramita efectivamente, es menor que el del retiro del 10% anterior. Y ahí de inmediato le pregunto, porque hubo mucha gente que sabemos tenía menos de este $1.000.000, que por lo tanto podía hacer un retiro completo. Otro cuestionamiento tenía que ver con el no pago de impuestos y que esto iba a beneficiar a sectores que tenían más, que podían ocupar esta plata no por la necesidad y por la urgencia. Entonces, como también ese tema, que fue de una discusión, puede volver a darse, ¿no? Porque si pensamos que las personas que están más afectadas, que tienen menos recursos, ya seguramente retiraron en totalidad parte de lo que podían hacer en esta primera etapa. Bueno, hay efectivamente un universo de unas 4.000 personas, que no es poco, que ya hicieron los retiros correspondientes y no hay plata que puedan retirar. El instrumental que tenemos los legisladores, los diputados, es muy limitado, Viviana. Lo que hemos hecho es lo que se puede hacer, ¿ya? Es decir, todo este problema se solucionaría si el gobierno se hubiera allanado en 5 meses del drama que ha vivido este país, hacer lo mismo que han hecho prácticamente todas las naciones en pandemia, que es entregar una renta familiar universal para esta emergencia. Hemos dicho y hemos reiterado que es completamente necesario que el Estado se haga cargo de su obligación constitucional, que es garantizar la salud y la vida de la gente, y que para eso deberían entregar una renta universal a todas las familias chilenas de por lo menos 500 o 600 mil pesos. Y el gobierno simplemente se niega a hacerlo. ¿Cuál es el instrumental que tenemos? Hay cierta legislación que depende del presidente de la República, como por ejemplo esa que le digo que sería la que solucionaría el problema de fondo. Darle a la gente por lo menos 500 mil pesos mensuales para cada familia, de manera universal. Pero eso no ocurre y por lo tanto las posibilidades que tenemos son esta, que es la que hoy día hemos presentado. Que la gente que todavía tiene fondos, por supuesto, pueda recurrir a ese 10% que le pertenece una vez más, ya, para poder solucionar su vida concreta. Y eso es lo que a mí me interesa. Diputada, esto además también se da en un contexto donde sabemos que está de fondo la ley de pensiones, está el debate respecto a este 6% y también a esta idea si eso me pertenece, si debe ser a un fondo colectivo. Entonces también algunas voces y algunos cuestionamientos que se hacía precisamente al progresismo, algunos sectores, era ¿por qué estamos echando mano a mis propios recursos frente a una crisis y no efectivamente le pedimos al Estado que nos responda? Sabemos que las medidas tomadas tal vez no han sido las suficientes, pero ¿qué se podría hacer para evitar que las personas tengan que echar mano a sus ahorros, a sus recursos, en una situación como la que estamos viviendo? ¿Habría algo desde el punto de vista legislativo, de la discusión en el tema de pensiones, que podría hacer que usted tal vez declinara esta idea y que la convenciera de avanzar en una línea distinta? Bueno, la reforma de pensiones duerme en el Senado porque el gobierno no le da urgencia, tampoco el gobierno quiere discutir ese tema de fondo, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que todas esas prevenciones que se hacen son muy interesantes, pero son de libro, y por lo tanto yo creo que aquí lo único importante es que hoy día la gente se haga escuchar, le exija al gobierno con la fuerza necesaria que haga las medidas para poder solventar la situación que sufren miles de familias chilenas. Fíjese usted que este proyecto que yo he presentado, este proyecto de reforma constitucional transitoria, va a beneficiar por lo menos a 4 millones de familias chilenas, a 4 millones de personas, que hay que multiplicarlo por sus familiares, ¿cierto? Entonces es efectivamente una solución, la única a la que tenemos acceso los parlamentarios, porque las otras medidas son de iniciativa presidencial y está claro que Piñera no quiere resolver el problema que tienen los chilenos, no le interesa el drama que tienen hoy día los chilenos. Simple y sencillamente el gobierno se ha transformado en un desgobierno y no está cumpliendo con su obligación constitucional de garantizar la salud, la seguridad y la vida de las personas. Diputada, para cerrar este tema, porque también quiero preguntarle otra cosa, esto estaba siendo impulsado por el diputado independiente Karim Bianchi y también por René Zafirio, pero el propio diputado René Zafirio dice que no va a contar, no va a estar su firma. ¿Usted sabe por qué? No tengo la menor idea, y hay otros diputados también que son firmantes, no solamente René Zafirio, hay que decirlo.
Hay otros diputados que son firmantes de estos proyectos, los autores somos Karim Bianchi y yo, efectivamente. Diputada, quiero llevarla al tema de la presidencial. Está ahí la discusión, si es que el Frente Amplio, por ejemplo, debe llevar sí o sí un candidato a primera vuelta, cuándo se debe, por ejemplo, impulsar una figura única, si debe haber una gran primaria que incluya a toda la oposición, desde la DC al Frente Amplio. ¿A usted qué le parece esta discusión? Y también muchos dicen cómo ha ido ganando terreno, por ejemplo, un Joaquín Lavín que dice que es socialdemócrata, en busca de esos votantes de centro. ¿Cuál es su opinión? Mire, me pregunta varias cosas en una, Viviana, y todas me interesan. Sin embargo, tengo que partir por decirle que a mí me parece que la discusión respecto de candidaturas presidenciales, a mí al menos me produce pudor. Me produce pudor que los partidos políticos no hayan entendido lo fundamental que le dijo la gente en las calles con manifestaciones pacíficas multitudinarias desde el 18 de octubre. Y yo creo que lo central que dice la gente es que no solamente hay una ira contra el abuso del Estado, sino que muy especialmente hay rabia, hay desazón respecto del rol que ha cumplido nuestro sistema político completo, y en particular los partidos políticos y la élite, ¿ya? Es decir, las manifestaciones del 18 de octubre repudian a esta clase política que paralelamente está ensimismada en definir candidatos presidenciales cuando está la escoba en este país. Eso ya me parece a mí un contrasentido, me parece bastante extraño y me parece tremendo porque da cuenta de que en realidad la clase política no entendió nada. Diputada, pero claro, hay muchos que coinciden de que efectivamente esto puede ser un poco anticipado, pero también las estrategias y esas definiciones deben tomarse y hay ciertos principios detrás. Por ejemplo, hacer o no una primaria y cuán extensiva. Por ejemplo, solo del Frente Amplio, debiese incluir el Partido Comunista, ahí está Daniel Jadue, debiese llegar hasta la DC, y con qué fuerza va a llegar también ese candidato. Entonces eso es un poquito lo que está, yo sé que es una discusión súper política, súper técnica hasta, pero es bien decidora, ¿no?, de lo que está por venir. No, y además sin duda es interesante. Yo tengo una opinión sobre cada uno de los candidatos que aparecen hoy día, pero lo primero que habría que decir es que me encantaría que la clase política hubiera comprendido que tal vez debe salir a buscar esa candidatura unitaria, por ejemplo, que necesita la oposición, a otros lugares más allá de las camarillas políticas como las hemos conocido hasta ahora. Y eso es lo primero que echo de menos. Ahora, efectivamente, en relación concreta a lo que usted me pregunta, yo soy partidaria de la más amplia unidad de la oposición, y por una razón muy sencilla, Viviana, porque si no se produce la unidad más amplia de la oposición, va a volver a ganar la derecha. Con ¿Eso un significa que el Frente Amplio no vaya a primera vuelta directo, que pase por un proceso de primaria? Yo creo que el Frente Amplio primero tendría que transparentar si tiene o no tiene candidata, y me parece que es más o menos evidente que la tiene. Es una candidata además con un potencial electoral importante. Sin embargo, a ratos parece que su propio conglomerado se la estuviera queriendo faenar, digamos, con este tipo de declaraciones como la que hace, porque yo creo que poner a una figura como Beatriz Sánchez, que además viene saliendo de un ostracismo, la verdad es que ella ha desaparecido en los últimos meses, no creo que el pueblo de Chile se haya sentido acompañado propiamente por Beatriz Sánchez, digamos, en su desventura. Entonces, una candidata que hay que reposicionar, intentar reposicionarla, diciendo que va a llegar hasta el último en la papeleta, en un momento en que tenemos la necesidad imperiosa, y lo que está pidiendo la calle, lo que está pidiendo la gente, es que tengamos una unidad opositora, pareciera ser que alguien está trabajando en contra de Beatriz Sánchez en el Frente Amplio. Diputada, le agradecemos el tiempo, vamos a quedar pendientes sobre todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de un segundo retiro del 10%. Muchas gracias, que esté muy bien, buenas tardes. Perdón, ¿le puedo decir una cosita pequeña antes de terminar, Viviana? Sí. Sí, a mí me parece que la democracia cristiana en esto de las candidaturas tiene un personaje que ha sido uno de los pocos políticos que en el último tiempo se ha bajado de la élite a la calle, a las demandas de la calle, y ese es Matías Walker. Y me parece curioso que no lo hayan presidencializado aún. Me parece que probablemente ahí tienen un nombre importante en la democracia cristiana. Vamos a ver ahí si se acoge también ese recado que le manda la DC. Que esté muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted.